El plátano y sus nuevas condiciones de comercialización van a centrar nuestro debate de hoy. Y para ello contamos con dos invitados, ambos canarios y especialmente sensibles con este asunto. Gabriel Mato, bienvenido. Muchas gracias, encantado. Juan Fernando López Aguilar, bienvenido. Muy buenos días. Pues este acuerdo de Ginebra pone fin para muchos a lo que durante más de 16 años se ha dado en llamar la guerra del plátano o la guerra del banano. ¿Qué les parece? ¿Creen que es un buen acuerdo? Partimos de la base de que no es un buen acuerdo. Pero si hablamos de plátano, tenemos que partir de una premisa, que el plátano de Canarias es el mejor plátano del mundo. Por tanto, necesita protección. Dicho esto, el acuerdo de Ginebra solo tiene un punto positivo para mí, y es que pone fin, efectivamente, a una guerra de muchísimos años. Pero pone fin de una manera que no es la adecuada para los productores comunitarios, y en el caso concreto de Canarias, por una sencilla razón, porque lo que viene al final a definir es una bajada del arancel importante. Con el arancel actual, los productores de plátano, bueno, pues podían vivir, podían subsistir, podían dedicarse a lo mejor que hacen, que es cultivar plátanos, pero con esa bajada de arancel, bajada progresiva de 176 euros, por cierto, un arancel que ya era bajo según la Comisión en el año 2006, ahora parece que no es tan bajo según la propia Comisión, pero ha bajado mucho ese arancel hasta llegar a los 114 euros tonelada, lo cual significa claramente que es un arancel absolutamente bajo de cara a los intereses de los productores comunitarios, va a dificultar enormemente el poder seguir produciendo y, sobre todo, la propia comercialización de ese producto. Por tanto, es un acuerdo malo, si bien lo único positivo que tiene es que, aparentemente al menos, acaba con una guerra de muchos años. Juan Fernando, ¿merecía la pena este acuerdo para acabar con la guerra o habría merecido la pena hacer otro mejor y más completo? Suele decirse que un mal acuerdo es mejor que una buena guerra. Y esto es válido incluso cuando se trata de una guerra comercial. Y esta guerra comercial ha durado casi 20 años en la Organización Mundial del Comercio. Y además por buenas razones, porque los productores de plátano tienen un caso, tienen una argumentación en favor de sus intereses. Y por tanto este acuerdo no solamente pone fin a esa guerra, sino además incluye garantías de que eso no se va a reproducir en otros escenarios de la liberalización mundial del comercio, en particular en la ronda de Doha. Y contiene garantías no solamente de su implementación gradual en el tiempo, su ejecución en el curso de los próximos 8 o 10 años en función de cómo vaya yendo la ronda de Doha, de modo que esa disminución del arancel hasta 114 euros por tonelada solo se producirá al final del camino, no es un impacto inmediato. Pero también contiene garantías porque el Parlamento Europeo se ha ocupado de eso, el Parlamento Europeo se ha ocupado de que en el acuerdo se incluya como una cláusula la revisión de la ficha financiera del programa de opciones específicas para los productores plataneros europeos, que como todo el mundo sabe están residenciados esencialmente en las regiones ultraperiféricas y en el caso de España muy notablemente en Canarias. El plátano canario se defiende solo por su calidad, en eso estoy de acuerdo con Gabriel, es el mejor plátano del mundo, pero no solo por eso, sino porque en el curso de los 25 años de pertenencia de España a la Unión Europea, ha recibido protección masiva y esa protección no va a desaparecer. La gente tiene derecho a saber que el plátano europeo y en particular el plátano canario está intensamente subvencionado. Los productores canarios de plátano reciben directamente 141 millones de euros anuales, directamente, una ayuda directa a la producción, cosa que evidentemente no recibe el plátano del África, Caribe, Pacífico, que tiene un régimen arancelario distinto, ni muchísimo menos el plátano latinoamericano, que además va a tener unos aranceles de entrada y los continuará teniendo al final del camino. Pero en el caso de que se produzca un impacto sobre la producción y sus rentas, la Unión Europea continuará protegiendo a los productores, porque es muy consciente de la dimensión social, en términos de empleo, de la dimensión ecológica, medioambiental y paisajística, y de la participación minoritaria, pero cualitativa, y por tanto digna de preservación del plátano en la estructura productiva de las regiones ultraperiféricas. Por tanto, el mensaje tiene que ser un mensaje de tranquilidad. No creo que sea una buena cosa prolongar una litigación indefinida que ha durado decenios y que además ha desestabilizado el comercio mundial y ha procurado, por tanto, resolverse para también darle a los productores de las regiones ultraperiféricas y a los productores canarios la garantía de cuál va a ser el escenario de los próximos años, además de la garantía de la asistencia financiera que ha proveído siempre la Unión Europea y continuará protegiendo en el futuro. Pero ¿están definidas estas compensaciones económicas que le va a dar la Unión Europea a los productores canarios y garantizadas, además? Ese es el punto fundamental. Yo creo que no están tan garantizadas, están garantizadas a nivel de hoy. Pero, sin embargo, esas cláusulas de salvaguarda que siempre hablamos
a mí no me convencen. Yo siempre digo que es mejor hacer un buen acuerdo, negociar bien, para no tener que compensar luego. Si fruto de esas negociaciones, y lo vemos no solo en Ginebra, sino el acuerdo que se ha suscrito con Colombia y con Perú, que baja aún más el arancel a 75 euros tonelada, al final quien lo paga es el sector agrario siempre. Y luego hay que buscar compensaciones porque ha quedado mal, en virtud de esos acuerdos, el sector agrario. Y yo lo digo muy claramente. El arancel ahora mismo, es verdad, Juan Fernando tiene razón, está protegido el plátano y yo estoy convencido que va a seguir estándolo. Pero está protegido con una ficha financiera del año 2006 en relación con un arancel mucho más alto del que va a venir, de 176 euros. Y ese arancel no sirve definitivamente ni esa compensación cuando ese arancel baja. La compensación estaba muy adaptada, yo creo, a las circunstancias con un arancel más alto. Con un arancel más bajo lo que hay que hacer es volver a renegociar esa ficha financiera y es verdad que tenemos ahora la oportunidad de hacerlo. Pero la Comisión tiene que ser muy consciente, aunque dice lo contrario, que en el año 2006, cuando se fija la ficha financiera, no se tuvo en cuenta la bajada del arancel. La Comisión dice que sí, que ya se tuvo en cuenta, pero yo he dicho siempre que nadie se cree en Europa que la Comisión desde el año 2006 al año 2011 haya estado regalando muchos millones de euros a los productores comunitarios a la expectativa de una bajada del arancel. Puede ser, además, puede pensarse que el hecho de que se convierta en una producción subvencionada, la producción del plátano canario, puede ser el comienzo de la desaparición de este sector. Al contrario, las subvenciones, que no han sido pequeñas, sino muy intensas, han garantizado al sector, y lo han garantizado durante 25 años. Es cierto que el sector del plátano expresa su preocupación, y a veces de forma incluso muy intensa. Hacen su trabajo, pero la Unión Europea también ha hecho el suyo y ha garantizado siempre la pervivencia del plátano canario. Escuchamos mensajes alarmistas prácticamente desde la adhesión en el año 85, efectiva el 1 de enero del 86, pero han pasado 25 años y el plátano canario continúa ahí. Y digo que las razones son buenas, su calidad la primera, pero el trabajo no ha terminado. Sucede que en el mundo globalizado que nos toca vivir y no tiene marcha atrás, el trabajo no termina nunca, es una negociación permanente. Hay otros países que producen plátano y tienen todo el derecho del mundo a intentar comerciar con ello en términos equitativos. Y eso forma parte de acuerdos políticos, estratégicos, de asociación, de vecindad, acuerdos comerciales de amplio espectro. Deben ser considerados, pero proveyendo también las garantías necesarias a los productores europeos. Esa garantía es una cuestión de principio y desde luego ha sido una prioridad de los gobiernos españoles. Una vez más vuelvo a recordar que los gobiernos españoles han hecho el trabajo. La OCM del plátano, que fue una palanca de oportunidad sensacional, fue negociada durante la presidencia de los gobiernos socialistas de los años 90, pero no podía durar siempre. Y, por tanto, en la medida en que se vaya produciendo ese descreste arancelario, la Unión Europea continuará revisando sus ayudas a los productores europeos. El principio está asentado. Y ahora tenemos el escenario para hacerlo. No solamente va a revisarse la ficha financiera del programa de opciones específicas para las regiones ultraperiféricas y, en particular, para el archipiélago canario, sino que se va a negociar el marco financiero plurianual dentro del cual se van a establecer las garantías financieras que los productores canarios tienen derecho a obtener de la Unión Europea y con toda seguridad obtendrán. Mi mensaje, por tanto, es un mensaje de tranquilidad. Se nos va a acabar el tiempo, pero me gustaría que me comentaran. ¿Es cierto que algunos productores canarios, con el fin de evitar estos perjuicios, han iniciado producción también en Latinoamérica y además se van a beneficiar de esas subvenciones si lo hacen desde allí? ¿Creen que eso se está produciendo realmente? Yo no tengo constancia de ello en modo alguno. Yo lo que creo es que los productores comunitarios, en el caso de Canarias, son muchos pequeños productores que tienen enorme esfuerzo y enorme inversión hecha en sus fincas pequeñitas y que les cuesta mucho trabajo producir y que necesitan de esas ayudas de las que hablábamos y que además necesitan de todas las garantías, porque es verdad que Juan Fernando dice que está garantizado. Yo estoy convencido que sí, que está garantizado, pero ¿en cuánto y cómo? Porque es verdad que a veces los acuerdos nos traen consecuencias, y estoy pensando en Marruecos con el tomate. Evidentemente hay un acuerdo, hay cláusulas de salvaguarda, pero la propia agencia antifraude de la Unión Europea establece que incumplen reiteradamente ese acuerdo sin que los productores puedan hacer nada. Por eso digo, hay que seguir ayudando al plátano de Canarias, al plátano de la Unión Europea en su conjunto, sin lugar a dudas, y sobre todo la Comisión tiene que ser muy consciente de que con la bajada de aranceles tiene que llevar aparejada una compensación, una ficha financiera nueva. Es verdad que el mejor mecanismo es sin duda alguna la adaptación en el POSEI
de esta ficha financiera, y lo que tienen que hacer es asumirlo con todas las consecuencias. Y paralelamente el Gobierno de España, gobierno que es verdad, a través de los gobiernos socialistas y populares han sido capaces de proteger el plátano, el Gobierno socialista de España ahora tiene una ocasión inmejorable y es poner en marcha inmediatamente las ayudas al transporte que los agricultores, los plataneros lo necesitan con urgencia. En cualquier caso, se va a hacer un informe de evaluación sobre el impacto que este acuerdo va a tener hasta el 2020. ¿Podría este informe cambiar algo las cosas finalmente? Y ya para terminar, muy brevemente. De eso se trata, y sobre todo de lanzar un mensaje de tranquilidad que está muy acreditado con respecto del historial del pasado. No todo el mundo sabe que los productores canarios de plátano reciben 141 millones de euros de asistencia directa. Para cerca de 10.000 empleos en el sector no es una pequeña cantidad. Ojalá todos los que en Canarias buscan trabajo o los trabajadores que tienen sus puestos amenazados por la globalización o por la coyuntura económica o por el impacto de la crisis tuvieran una línea de asistencia tan directa, tan perseverante. Y por tanto creo que es un crédito para mirar el futuro con esperanza. Pero en el caso de que se produzca ese impacto en las rentas de los productores, la Unión Europea revisará la ficha. Y además, porque no solo se han afectado los canarios, también son los de las islas francesas y portuguesas. Y además hay que saber que en España Canarias disfruta de un régimen económico fiscal específico, uno de cuyos componentes es la compatibilidad de ayudas de Estado con las ayudas comunitarias, precisamente en función de la calidad de Canarias como región ultraperiférica, lo que significa que se podrá negociar también por parte del Gobierno de España la aceptación del incremento de las subvenciones específicas a determinadas líneas de comercialización del producto. Entre ellas las subvenciones al transporte, que están contempladas, pero condicionadas, eso sí, a una evaluación seria y objetivada del impacto en los precios y en las rentas. A veces una pequeña variación a la baja del precio es señalada con alarma por el sector, pero luego sucede que en muy pocos meses se registra un incremento del precio. Cuando se contempla de manera continuada en el tiempo, el plátano ha tenido en Canarias su protección y su presencia y así seguirá siendo en el futuro. E insisto, porque el plátano canario se defiende solo. Pues en eso estamos los tres de acuerdo. El plátano canario, desde luego, se defiende solo y tiene mayor calidad que el banano latinoamericano. Muchas gracias por haber participado con nosotros en este debate. Muchas gracias. Gracias.